Y vamos a seguir hablando con ustedes aquí en nuestra página y pues está enfocado en pues hablar y discutir y expresar nuestro pensamiento político de todo lo que acontece en nuestro continente y especialmente en Estados Unidos, en donde hay muchos de los que llaman latinos o hispanos, pero que vienen de los países de Centroamérica, Sudamérica y de México, que sabemos cuál es la historia de la corrupción en todos esos países de nuestro continente, como americano que somos. Pero sabemos de que todo lo que pasa en Estados Unidos tiene mucha influencia a nivel político, social y sobre todo en lo económico. Y pues últimamente se ha visto violencia en las calles, en las ciudades de Estados Unidos, sobre todo donde han ocurrido ciertos conflictos entre policías y la comunidad afroamericana en Estados Unidos en cuanto a los muertos que se ha dado, sobre todo el último que pasó fue en Kenosha, Wisconsin, Estados Unidos, en donde un afroamericano, eh, según el video que uno observa, que llevaba algún objeto en la mano, se puede observar como un cuchillo o otro objeto, y por eso que los policías dispararon 7 veces en la espalda del moreno, porque según teníamos entendido, según las noticias, que iba a entrar en su carro a traer su arma y que dentro del carro estaban sus hijos o sus hijas. Entonces eso ha generado un conflicto realmente que viene a recordarnos de los tiempos en cuanto de este mismo mes, creo que el 28 de marzo de 1968, en donde Martin Luther King fue asesinado en Atlanta, y fue un líder afroamericano también sobre los derechos civiles en cuanto a la salud, educación, el derecho a muchos servicios, que antes había la segregación racial. Entonces, para que se terminara eso, tuvieron que hacer una movilización en masa en los años 40, 50, 60, 70, en los 80. Siguieron ese movimiento de los derechos civiles, que culminó con ciertas reformas en la Constitución de Estados Unidos y ciertas leyes que fueron aprobadas en todas las diferentes ramas del gobierno. Pero lo que es el racismo económico, el racismo social, aún sigue siendo como se evidencia en los últimos 3 meses en Estados Unidos en cuanto al conflicto entre la comunidad afroamericana y los policías en Estados Unidos. Pues no estamos lejos de eso también, la comunidad latinoamericana o hispanoamericana, como nos dicen, pero realmente que todos somos americanos. También has sufrido ciertas represiones, violencia, abuso de poder en contra de los trabajadores, que vienen de diferentes regiones de nuestro continente, Sudamérica, México, centroamericanos, que han sufrido cierto abuso policial en Estados Unidos, pero ha sido un poquito menos más que los morenos. Y antes pues no había redes sociales, y pues esto viene a cambiar el escenario en cuanto a evidencias, en cuanto a lo que son los videos en los teléfonos inteligentes. Pero yo no soy ni republicano ni demócrata, y yo tengo una civilización que lo he descubrido últimamente, que es la civilización de los mayas, que tenían otro pensamiento, tenían otra forma de civilización, otra forma de reglas sociales, culturales. Entonces creo que no me defino, pero de alguna manera me defino un poco con el lado de los demócratas, porque hay un movimiento de jóvenes de una nueva generación que está ocurriendo allí, que es el progresivo, que está liderado por un político históricamente como Bernie Sanders, y pues últimamente está liderado por una joven mujer que se llama Alexandria Ocasio-Cortez, en cuanto a una oposición en contra del capitalismo, de crear un nuevo sistema económico
para no explotar mucho el medio ambiente que ha generado el cambio climático. Pero en cuanto a los partidos políticos como demócrata y republicanos en estos momentos, en cuanto al tema racial que se está llevando en los últimos 3 meses, los republicanos tienden a ser muy supremacista blancos, ideológicamente, políticamente. Han apoyado más a la gente que tienen armas, han apoyado más a los millonarios, han apoyado más las leyes que está en que le dicen en inglés que el First Amendment, que es el derecho de protesta, que es un derecho de protesta, pero lamentablemente no está no está, ¿cómo se llama? No ha sido regulado. ¿Cuál es el derecho de protesta? Como hemos visto en Oregon, en Minneapolis, estamos viendo en Kenosha, Wisconsin, en otras protestas. Todos tienen derecho a protestar, pero ¿hasta dónde termina este derecho en cuanto las movilizaciones se convierten en destruir propiedades privadas? O en cuanto ya empiezan a tirar piedras y a incendiar edificios gubernamentales. Creo que para mí comparto un poco de la idea republicana. Creo que ya no es una protesta. Creo que ya se convierte en un desorden de destrucción que no debería ser así y por lo tanto debería ser condenado, debería ser procesado los que cometen este tipo de crimen contra los bienes del Estado, que prácticamente es bienes de toda la población. Pero viene la contraparte, que es el derecho a la protesta por la inconformidad de cómo los policías se han actuado en contra de ciertos arrestos. Y los policías y los militares no actúan nada en contra de los que tienen arma también, que está constitucionalmente, que es el Second Amendment, es el segundo derecho en los Estados Unidos, que les da un derecho a todos los ciudadanos a tener una arma de guerra para defenderse. Pero también, ¿dónde llega este derecho? Cuando anteayer o la semana pasada un joven de 17 años, blanco, mató a los que estaban protestando sobre la muerte del moreno. Mató a dos y los militares, los policías, lo auxiliaron a él. Le dieron agua, no fue violentamente arrestado como han sido arrestados los morenos. Entonces allí es donde es evidente el trato de los policías, de los militares, en contra de la gente de color, en contra de los minoritarios en Estados Unidos. Y como vemos también el segundo enmienda de Estados Unidos, en Michigan, donde un grupo de blancos armados fuertemente entraron en el Capitolio de la Asamblea Estatal de Michigan y no fueron arrestados, no fueron violentamente saqueados. Imagínense si hubiese sido gente de color armado que entre en un precinto estatal, Capitolio estatal, seguramente hubiesen sido tratados violentamente. Entonces, se acaba de terminar las convenciones de republicanos y los demócratas. Los republicanos se enfocaron más a una reforma de policía, a que se debe quitar dinero a la policía, lo cual yo estoy en contra de esas cuestiones, porque creo que necesitamos un policía fuerte en las calles, sobre todo en Estados Unidos, que sí hay un procedimiento de arresto y hay ciertas violencias, porque hay gente que no obedece tanto. Pero debe haber más dinero, más presupuesto para que el orden social, el orden constitucional, el orden económico y las violencias, los crímenes de calle no sean tan altos como se evidencia en los países latinoamericanos por ciertas corrupción. Y los republicanos se han enfocado más a condenar a esas violentas actividades y en favor de la segunda enmienda y en favor de los que tienen armas. Entonces prácticamente el país se ha vuelto ideológicamente peligroso y la verdad de que las elecciones que vienen van a ser lo más importante en la historia de Estados Unidos. ¿Por qué?
de la pandemia, que no se puede salir a votar en masa como siempre suele acostumbrarse en Estados Unidos. Entonces los demócratas decidieron a que todas las boletas fueran enviados por correos, lo cual se va a generar un desorden de conteo de votos. Probablemente no vamos a saber quién va a ganar el 3 o el 4 o hasta el 5 de noviembre, quién va a ser el próximo presidente. Y eso genera un conflicto institucional, claro. Hay leyes que sí permiten que los que quieren pedir que su boleta sea enviado en sus casas para que ellos puedan enviarlo antes de las elecciones para que sean contados. Pero en esta vez es universal, prácticamente quieren enviar todas las boletas electorales a todos los ciudadanos que están registrados a votar. Es por eso que Trump está en contra de eso, lo cual también doy la razón. ¿Por qué? Porque claro, es la pandemia, pero logísticamente, legalmente no debería ser así. Entonces creo que ambas ramas de gobierno, tanto el Senado y el Congreso y el Ejecutivo y las comisiones del colegio electoral deberían crear un diálogo cómo se pueden llevar esas elecciones de una forma pacífica y una forma ordenada para que este país siga siendo un modelo de gobierno económico, tecnológico, de todo lo que acontece en nuestro mundo, prácticamente influye en el resto de todos los países. Entonces creo que este es un momento muy difícil en donde como comunidad afroamericano están enfrentando otro tipo de lucha en las calles en estos momentos, como lo que fue la lucha del Martin Luther King hace más de medio siglo, que hoy celebran su lucha, su historia y sus logros, que uno de los más famosos que es Tengo un sueño, un discurso que dio en Washington en uno de estas fechas, el 27 de marzo o el 28 de marzo. Entonces por eso de que esta página para eso está, para que nosotros como pueblos originarios podamos también exponer nuestras ideas, nuestros pensamientos, cómo queremos un gobierno, un sistema que nos beneficie como población y como seres humanos que hemos sido sufrido y brutalmente agredidos sobre un tema de racismo económico. Sobre todo se evidenció más en este tiempo de la pandemia en nuestros países. Saludos y compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal en YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, y les invitamos a que nos pueden ir a buscar nuestro primer libro que toca esos temas, que ya está publicado, y pues estamos trabajando en un segundo libro y esperemos de que tengamos un diálogo con algunos de ustedes en poco tiempo, y compartan nuestro video. Saludos.